se podría considerar, se puede considerar a la Constitución en la legislación de todo como fuente Perdón, formal. le estoy escuchando mal, entrecortado. No sé si puede volver a repetir su pregunta, por favor, para tratar de responderle en todo Sí, caso. doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, mejor. A ver, ¿cuál es su pregunta? Sí, sí, doctor. Es referente, doctor, a la fuente formal, doctor. Sí, es cierto, ahí se estipula ya la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, ¿no? Entonces, mi interrogante sería, doctor, ¿se podría considerar nuestra Constitución en la legislación como fuente también formal, doctor? ¿Estás haciendo una distinción entre legislación y ley? ¿A eso No, te sí, refieres? doctor. Sí, doctora, sí. ¿Se podría considerar también a nuestra Constitución como una fuente formal también, doctor? A la Constitución, pero por supuesto. O sea, la Constitución forma parte del ordenamiento, es ley. La Constitución es eh, la máxima norma o la norma más importante que tenemos dentro del sistema jurídico. Evidentemente, si nosotros hacemos un análisis de la Constitución desde el punto de vista de la pirámide de Kelsen, por favor, estamos ya en la retroalimentación y tengan cuidado con su audio. Me están interrumpiendo ya. No sé quién está ahí. No sé, bueno, entonces lo que le manifiesto es que, claro, la Constitución forma parte del ordenamiento jurídico, es ley, es la máxima ley, evidentemente ha nacido de un poder constituyente. Le decía sobre la pirámide de Kelsen. Kelsen habla que, y ahí esa es una crítica que se hace a la teoría de Kelsen, a la teoría pura del derecho, porque el fundamento de la Constitución es la Constitución fundante. O sea, porque la Constitución tiene que tener una validez, porque una norma es válida producto de que le da validez a una norma de mayor rango. Entonces, la Constitución, no hay una norma superior a la Constitución. Entonces se habla de un poder, de una Constitución fundante, de una Constitución primigenia, que no formaría parte del ordenamiento jurídico. ¿Ok? Pero esa es una discusión ya más teórica, más filosófica. Lo que se debe entender es que cuando hablo de ley, me estoy refiriendo también a la Constitución, al ordenamiento. Es más, todos los problemas de carácter jurídico se tiene que verlo desde el prisma de la Constitución. Es un error no ver un problema jurídico sin las normas constitucionales. Ahí vamos a encontrar los principios, las normas, sobre todo los principios y los valores que fundamentan una institución jurídica. Esa es la tarea que tiene que tener el abogado moderno ya. Ustedes son abogados del siglo XXI. Evidentemente, entonces, un análisis de cualquier problema jurídico tiene que partir de la Constitución. Entonces, es la principal fuente formal del derecho dentro del rubro que yo he colocado de ley. Bien, ahora Carmen Flores. Hola, doctor, compañeros, buenas noches. Espero que se me escuche bien. Doctor, yo tengo una consulta respecto a las fuentes materiales. No sé si lo he entendido bien. Según lo que usted ha explicado, se podría decir que las fuentes materiales nacen de la realidad cuando hay un hecho o una acción que necesita ser regulada por el ordenamiento jurídico. Entonces, en ese sentido, podríamos decir, por ejemplo, ¿no?, de que el actual movimiento feminista que busca la legalización del aborto, por ejemplo, en un futuro de regularse esta situación jurídica, entonces podríamos decir que estamos ante un caso de fuente material del derecho. Claro, todos los movimientos de carácter social, los movimientos políticos que buscan, o sea, estas organizaciones que buscan reconocimiento de ciertos derechos, tengan razón o no, son fuentes materiales. O sea, es un insumo para la creación de una norma. Hay estados que ya han reconocido eh,
y hace muchos años de que yo entré a la universidad, cuando yo estudié, hice una monografía sobre el aborto, ya había países en donde libremente se podía practicar el aborto hasta incluso faltando días para el nacimiento. Entonces, estos movimientos o los movimientos feministas o cualquier movimiento que hay, sobre todo del matrimonio igualitario, por ejemplo, son insumos que van a dar origen o a la prohibición, porque dado los hechos o los problemas que hay en la sociedad de cualquier tipo, y si es necesario su prohibición o su consolidación, o si es necesario dar las pautas de cómo se deben ejercer ciertos derechos en función de estos movimientos, son fuentes materiales del derecho. O sea, se consideran como fuentes materiales del derecho. Entonces, ¿qué hace el legislador? El legislador tiene este insumo. O sea, el matrimonio igualitario o matrimonio a secas, como lo llaman en otras legislaciones, este, es producto de movimientos, o sea, son productos de son productos de movilizaciones de la gente. Entonces, esas son las fuentes materiales. El legislador es el que se va a encargar. La pregunta es, ¿sirve o no sirve para el ejercicio profesional? Yo les decía en la presentación de que si nosotros queremos hacer una interpretación histórica de la norma, estos insumos van a servir definitivamente. Entonces, cualquier problema que se presente en la realidad y que se necesita encauzar, regular, prohibir o consolidar o permitir, o la forma en que se debe ejercer ciertos derechos, se necesita, o sea, una ley, y estos movimientos son estas circunstancias sociales que yo digo que está en la diapositiva, que yo digo que son las fuentes materiales del derecho. Ahora, tenemos los abogados la capacidad de hacer este estudio, ¿no? Un estudio superficial, seguramente que sí, advertir, conocer, escuchar lo que dice la prensa, los medios de comunicación, por supuesto que sí, pero no somos especialistas en eso. Ahora, los abogados no somos legisladores. Los legisladores puede ser cualquiera, o sea, dependiendo que te elijan. Entonces, el legislador es el que va a tener que, con sus asesores, que no necesariamente son abogados, los que van a tener que hacer los estudios para poder dictar una norma. No sé si está conforme, señorita Carmen. Sí, doctor, sí, entendido. Okay. Gracias. Pablo César ahora. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Y a todos los compañeros. Bueno, doctor, mi opinión se va a centrar en 3 puntos, ¿no?, que hemos tocado. El primero sería sobre la fuente del derecho en relación a la costumbre. Bueno, doctor, quería nomás hacer una presión sobre este punto, en que existe pues una diferencia que se da mucho en nuestra realidad, ¿no?, que son las costumbres jurídicas y los usos sociales generalizados. Pues bueno, bueno, la costumbre, en mi perspectiva, pues, ¿no? Tendría pues como características o elementos configuradores al uso generalizado, la conciencia obligatoria y la antigüedad o perenidad, ¿no?, en el tiempo. Pero surge también, pues, y es algo que se ve cotidianamente, el fenómeno de los usos sociales, que muchas veces tratan de equipararse a las costumbres, pero con la precisión y diferenciación de que los usos sociales, pues, tienen esa característica propia que los diferencia de la costumbre netamente, de que son de carácter transitorio, son usos o cierta conciencia por parte de la población de tener el carácter transitorio y espontáneo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, puede ser un uso social vestir de una determinada manera.
toda una población, en un determinado momento, la población se viste de determinada manera, pero con el tiempo ya varía esa conciencia generalizada. Sería una diferenciación de la costumbre jurídica con el uso social. Con respecto, doctor, también a la doctrina, quería más o menos, bueno, para mí la doctrina es muy importante en nuestro sistema germánico, románico, porque bueno, nos diferenciamos del sistema anglosajón, en que el sistema anglosajón pues parte netamente de la interpretación que hace la jurisprudencia en su sistema. Y la doctrina va a coadyuvar en mucho sentido a nuestro sistema, en de que, bueno, va a cumplir las funciones que ya se han enumerado por usted, que son pues la de discutir, proponer soluciones, sistematizar en las distintas normas que se dan, pero ¿dónde va a radicar la importancia y la razón principal de la doctrina y cómo se va a identificar una doctrina misma que va a adquirir fuerza? Yo creo que sería en la tensión que va a existir entre la discrepancia y las coherencias que pueden tener todos los autores doctrinarios sobre un determinado tema. Lo que quiero decir es, doctor, que se va a tener como doctrina, se va a distinguir una determinada doctrina o corriente doctrinaria de acuerdo a la intensidad que tengan las discrepancias y las coherencias, ¿no? Que tengan sobre un determinado tema. Y bueno, doctor, también quería comentar sobre el aspecto del acuerdo de voluntades como fuente de derecho, que, bueno, por lo general, pues son acuerdos de voluntades, actos bilaterales, ¿no? Y también quería decir que también es fuente formal del derecho una declaración de voluntad de carácter unilateral, como podría ser los testamentos, pueden ser, pues, o podría ser el ejemplo de poner en un aviso notarial en donde yo tendría un tesoro que se me ha perdido, un objeto de mucho valor que se me ha perdido, y una persona, un buscador de tesoros, se interesa y lo encuentra, ya se estaría obligando con mi persona para yo cumplir mi obligación de darle una recompensa. En este caso, esa acción sí estaría normal también por el derecho y es una fuente formal de derecho, ¿no? Para que me pueda crear una obligación. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bueno, solamente, sí, efectivamente, cuando hablamos de fuente del derecho, yo he hecho la precisión, sobre todo en el último punto, yo señalo que fuente formal de derecho son los negocios jurídicos, a diferencia de los actos. Los actos jurídicos, haciendo ahí la distinción con el negocio, los efectos de los actos jurídicos están previstos en la ley. Las partes no agregan nada, o casi nada. Un ejemplo es el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico en ese sentido, casi en todos los aspectos. En la parte patrimonial se podían llegar a ciertos acuerdos, pero eso no lo convierte en todo caso en un negocio jurídico propiamente dicho, como fuente del derecho. En cambio, los negocios jurídicos sí, sean actos unilaterales a través de la representación, o a través de los actos unilaterales mortis causa, a través de los testamentos. El testamento tiene la discrecionalidad de ordenar nuestra propia sucesión y en ese sentido es fuente del derecho. En el testamento no solamente instituimos a quienes nos van a suceder, sino el testador tiene la capacidad de hacer la partición de sus bienes hereditarios. Entonces, y eso es ley, es obligatorio para los sucesores. El testador puede decir, esta casa le corresponde a mi hijo tal, y eso se respeta. O esta casa, o cuando deshereda a un hijo, y él hace el proceso de justificación. Entonces, eso, desde ese punto de vista, es fuente del derecho, indiscutiblemente. Ahora, con respecto a la doctrina, sí, esa precisión que en muchos aspectos las instituciones que son comentadas por los juristas, no todas tienen una uniformidad. Siempre hay
O sea, desde la descripción, la explicación, la forma como lo dice, ya hay distinciones. Pareceres distintos, interpretaciones distintas. Entonces, ¿qué hace el operador jurídico? El magistrado, el abogado que está defendiendo un caso. Va a ir usualmente por la doctrina mayoritaria, o sea, uniforme mayoritaria en un sentido, o por el prestigio. El otro día le escuchaba al abogado del señor Castillo, el presidente, argumentando de que al presidente no se le puede investigar y citaba a dos autores, solamente a dos, y no son los únicos constitucionalistas que han escrito sobre este tema, este tema de la investigación del artículo 117, a Eguiguren y a Chirino Soto. Bueno, sí, son constitucionalistas connotados, pero hay muchos más. O no han escrito o han escrito en sentido contrario. O en todo caso dejan abierta la posibilidad de hacer una interpretación desde cualquier óptica. O sea, es un tema interpretativo. Y evidentemente la interpretación, yo le escuchaba, la interpretación del abogado es interesantísima. Siguiendo a Kelsen diríamos, bueno, pero el juez lo va a decidir. O sea, la interpretación que va a valer en este caso es la interpretación que va a hacer la Corte Suprema. El juez supremo instructor es el que va a determinar si el presidente es investigado. Y esa interpretación es la que vale, según Kelsen. Después puede haber muchísimas interpretaciones que sean una norma, pero están ahí. O sea, pueden ser que tengan una mayor fuerza argumentativa que otra interpretación. Entonces, y son interpretaciones válidas, pero hay que resolver problemas, y en la realidad hay que resolver problemas. Y cuando hay un conflicto de intereses, cuando hay incertidumbres jurídicas, es el juez o el funcionario, dependiendo si es un tema administrativo, el que va a resolver el problema. En este caso, el problema de interpretación lo va a resolver la Corte Suprema. Y la pregunta es, ¿y por qué sobre este tema este abogado no ha citado a otros autores? ¿Por qué solamente a dos? Ahí se puede discutir y ahí tiene mucho que ver de pronto el prestigio que tenga el intérprete, el autor, el doctrinario, o en todo caso lo que diga la mayoría. Y eso también es una decisión que lo va a tomar el juzgador. La doctrina nos va a dar luces, nos va a facilitar la aplicación o va a ayudar a la fundamentación de una decisión. De repente yo puedo sustentar mi decisión desde mi punto de vista, en una interpretación doctrinaria minoritaria. Y eso es válido. Es válido. Porque yo soy el que estoy resolviendo. Si que tengo la capacidad de resolver. Cuando uno está desde el punto de vista del abogado litigante, del que hace la defensa, bueno, yo utilizaré todas las herramientas para tratar de convencer al juez que va a resolver el problema. Pero es el juez el que va a resolver el problema. Y no necesariamente vamos a irnos con la interpretación mayoritaria, porque puede ser que la interpretación mayoritaria sea una interpretación incorrecta. No necesariamente porque lo digan más es necesariamente la mejor interpretación. Habría que tener cuidado con eso también. Y finalmente, solamente para hacer un comentario sobre la costumbre y los usos sociales, no hay que confundir pues la costumbre. Por ejemplo, es una costumbre que para los 24 de junio en toda la Amazonía se preparen juanes o la gente coma juanes. Pero eso no es una costumbre jurídica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Los usos sociales usualmente son costumbres, no jurídicas. Porque su incumplimiento, el incumplimiento de un uso social, bueno, será reprochable desde el punto de vista social. Y gente ahora le interesa un pepino
sobre lo que pueda pensar otra gente. Como tú decías, yo me puedo vestir como me quiera vestir, finalmente. Y eso es un tema mío. Ahora, hay mucha gente que se viste en función de cómo se viste la gente. Yo cuando era niño, por ejemplo, usaba esos pantalones palazos, unos pantalones de boca ancha. Y yo pensaba que eso era lo normal y cuando de pronto había otras modas que hay. Y eso son costumbres y pasajeras, transitorias. La costumbre jurídica ya genera que se da en el tiempo, reiterancia del tiempo, unificación, uniformidad. Ya responden a cuestiones de carácter obligatorio vinculantes en una determinada sociedad. O sea, el incumplimiento de una costumbre genera sanciones en esa sociedad, lo que no ocurre con los usos sociales. El incumplimiento de un uso social o simplemente de una costumbre, bueno, yo para el 24 de junio, bueno, en mi casa no preparan Juanes, pues, así de sencillo. Y no salgo, pues, como la gente sale. Y no me pasa nada. No pasa nada. Yo no salgo los fines de semana a celebrar, como mucha gente hace. Yo no salgo a los viernes jurídicos, que eran en mi época cuando yo estaba estudiando en Lima. Los viernes jurídicos eran reuniones francachelas, realmente, donde supuestamente aprendíamos derecho, pero con tragos. ¿Ah? Entonces, eso es una costumbre. Pero el incumplimiento, el no ir a una reunión, no pasa nada. De pronto tus amigos se alejan. Yo recuerdo cuando dejé de ir a las reuniones de mis amigos, nunca más me llamaron en buena hora. Nunca más me fui pues, a estas reuniones que le llamábamos en mi época los viernes jurídicos. Entonces, esos son, en cambio, una costumbre jurídica, el incumplimiento genera una sanción. Entonces, hay que diferenciarlo. O sea, en una sociedad hay dos tipos de normas, las normas de carácter jurídico, las morales. Dentro de las morales estarían los usos sociales de carácter, o sea, haciendo también la precisión de englobar generalmente todo, como normas morales. Entonces, los usos sociales evidentemente generan, o sea, son prácticas que hacen una comunidad, cierto grupo de personas, pero el incumplimiento de esos usos sociales, bueno, puede generar su sanción a través de algún reproche hacia a la persona que está incumpliendo, pero nada más. En cambio, una costumbre jurídica es una norma y seguramente una sanción que se le tiene que dar. Por ejemplo, en las comunidades, en las rondas urbanas y campesinas que hay en Cajamarca, por ejemplo. El otro día estuve en una reunión en Nazunar, en Lima, y comentábamos, vino un registrador de chota, ahora los chotanos se han puesto de moda, invitaron a un registrador chotano a esta reunión, y también estuvo un registrador de Trujillo que trabajó muchos años en Chota, y comentaba, sobre todo el que ya no vivía en Chota, decía, yo a veces regresaba tarde de la oficina y me encontraba con los ronderos, y los ronderos preguntaban, ¿y de dónde estás viniendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Se dan cuenta? Y estos ronderos, estos ronderos aplican sanciones y a veces degradantes, contrarios a los derechos humanos, pero dice que son costumbres. Y bueno, no sé si de pronto en una comunidad originaria se puede dar, pero imagínate en la misma ciudad, dice que en Chota hay estas famosas rondas urbanas y que tienen sus normas en estatutos, en reglas, aplican sanciones a las personas que supuestamente están cometiendo infracciones. Entonces hay todo un tema para estudiar, creo que habría que estudiar. Bueno, dentro de todos los desatinos de este gobierno, yo escuché de sus tantas desatinos de este presidente que tenemos, decir que iban a aplicar o que iban a generalizar las rondas urbanas, campesinas en todo el Perú, desacreditando evidentemente a nuestra policía.
¿ok? Un desatino total, desconociendo la realidad del Perú, es pluricultural. Hay muchas culturas, hay muchas visiones y cosmovisiones distintas en cada región. Y eso hay que tener en cuenta, hay que conocer la realidad o tratar de conocerla. Bueno, y si no lo conozco, puedo preguntar, asesorarme con gente que sabe, ¿no? Bueno, eso es con respecto a tu comentario interesante, Pablo César. Ahora le damos pase a Luis Hidalgo, por favor. Doctor, compañeros, buenas noches. Bueno, yo quiero hacer un comentario respecto al tema que usted trató sobre la derogación de la norma jurídica, ¿no es así? Sí. Bueno, yo lo que quería era comentar algo que yo leí, recuerdo que del profesor Fernando Vidal Ramírez, donde él hacía pues, o él comentaba que a partir de la constitución de la vigente del año 93, ya se había establecido de manera expresa cómo se derogaba una ley. Él señala que se derogaba por imperativo por otra ley, y eso está recogido en el título preliminar de nuestro Código Civil, y algo de atención que es por efecto de una sentencia del Tribunal Constitucional. Ya, una sentencia del Tribunal Constitucional emitió un proceso de inconstitucionalidad de una ley, y yo me atrevería a decir también un proceso de acción popular. En ese sentido, en un proceso de inconstitucionalidad de una norma, sabemos que no solo puede promoverse contra las leyes en un sentido formal, ¿no es así? También contra reglamentos. Por ejemplo, el reglamento del Congreso puede ser declarado inconstitucional, y en ese sentido, por defecto o por efecto de una sentencia, terminaría pues por declararse inconstitucional una norma, y en consecuencia vendría su derogación. Me parece bien, muy interesante este razonamiento de este jurista en cuanto al tema de la derogación de una norma. Yo, pues, analizando un poquito más allá, me atrevería a pensar que también mediante un proceso de acción popular, porque también se puede dar la derogación de un reglamento. Eso sería todo, doctor. Sí, sí, Gracias. claro, es interesante, sí, efectivamente. Lo que pasa es que no hay que olvidar que, a ver, no se pueden agotar todos los temas en una presentación, se nos pueden escapar cosas, pero la regla general es que una ley se deroga por otra ley, ese es un principio general. Pero todo principio y toda norma tiene excepciones, y la derogación a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, de una ordenanza, de un reglamento del Congreso, que es una ley, o de cualquier ley, en un proceso de inconstitucionalidad, es una forma de dejar sin efecto una ley. Una excepción a la regla general de que toda ley se deroga por otra ley. ¿Cuál es la regla general? Que toda ley se deroga por otra ley. Y lo mismo, si el término ley, les decía que se puede utilizar en sentido estricto, ley como solamente aquella norma emanada por el Congreso, pero ley en sentido lato es toda norma que se origina en cualquier órgano estatal. Por tanto, si el Poder Ejecutivo tiene la obligación de reglamentar las normas a través de decretos supremos, los decretos supremos o los reglamentos pueden ser derogados a partir de una acción popular que se hace en el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es el que finalmente va a derogar un reglamento. No deroga la ley, porque eso no es una acción popular. Se deroga pues, reglamentos, directivas, decretos supremos que facilitan la aplicación de una norma. Entonces, cuando abiertamente ilegalmente un decreto supremo va más allá de una norma, se puede utilizar este mecanismo judicial, esta acción popular, para que se derogue ese decreto supremo o ese reglamento. Por ejemplo, en los registros públicos, el artículo 2011 del Código Civil señala
con respecto al tema de la calificación de los mandatos judiciales en sede registral. Lo que hizo el reglamento del 2001, de nuestro reglamento de registros públicos, es señalar, o sea, a través de un reglamento, ir más allá de lo que es el 2011. O sea, copiando lo que dice la ley hipotecaria española, que hay que calificar, o sea, un mandato judicial se califica la competencia, se califica la congruencia, se califica los antecedentes, las incompatibilidades. Eso no dice el Código Civil, pero el reglamento del 2001 del registro público lo dijo. Y un ciudadano, un abogado, evidentemente, planteó una acción popular contra esa norma reglamentaria y ganó el proceso como tenía que ganar, porque la SUNAR se excedió y fue más allá de la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hacen estas reglamentaciones de una ley. Por eso les decía en la presentación de que muchas normas son de aplicación inmediata y no necesitan reglamentación, pero la gran mayoría sí necesitan darse los procedimientos de cómo ejercer o cómo aplicar una norma. ¿Ok? Bien. Ahora le doy pase a Gino André. A ver, Gino André. ¿Está Gino? Si no, estamos... Sí, doctor. Es solamente que mi audio No te escucho bien. funcionaba. A ver, Gino Buenas André. noches, Gino André. doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, más que buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya. Bueno, el problema es que no te estoy escuchando, Gino. No sé si tus compañeros te están escuchando. A ver, creo que se ha desconectado, entonces voy a dar pase a Henry. Henry Hernández. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Lo que estábamos comentando sobre teoría de la fuente de derecho, las cuales tienen 3 clases de fuentes, que son la histórica, materiales y formales. Hablando específicamente de las fuentes históricas, estas son las que norman, que están normadas y que son derogadas, ¿no? Para eso se llaman históricas. Son expresas y tácitas. Mi pregunta es, ¿por qué no se considera también en las fuentes históricas a las normas que han sido derogadas, abrogadas en su totalidad? Porque solamente nos habla de derogación. Esa es la primera pregunta. La segunda... No le estoy perdón, Henry. No te estoy... ¿Me escucha bien? No te entiendo, no entiendo tu pregunta, tu pregunta. Ya. Dentro de las fuentes históricas, definen que están las normas que han sido derogadas, ya sean expresas o tácitas, derogadas. Mi pregunta es, ¿por qué no se consideran también en las fuentes históricas a las normas que han sido aprobadas en su totalidad, completamente? No, sí que están consideradas, te voy a responder, sí están consideradas. O sea, cuando se habla de derogación, como ustedes saben, en el lenguaje cotidiano de los abogados, de los iniciados en derecho, y de los legos también, se habla de derogación. Y se entiende que las normas que pueden haber sido abrogadas en su totalidad, subrogadas, o en todo caso modificadas o derogadas. Entonces, en ese sentido se debe entender. Y todas ellas son fuentes históricas. Pero en la presentación yo no solamente hablé de las fuentes de estas como fuentes históricas, las normas que ya han sido derogadas, o sea, abrogadas, derogadas, sustituidas, subrogadas,
sino también todas las discusiones, los documentos, o sea, las actas en las discusiones que se hacen en las comisiones reformadoras de leyes o de códigos. Y yo tengo en mi biblioteca un libro muy antiguo que compré en estos libros que se compran de segunda, cuando yo era estudiante. Yo compré un libro de unas 500 páginas, menos, donde están recogidas las principales actas de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, y es interesantísimo. Y esa es una fuente histórica para poder interpretar una norma, en este caso del 36, pero que puede servir también para entender y para interpretar una norma del Código Civil 84. O sea, no solamente se debe pensar en estas normas que han sido derogadas, abrogadas, subrogadas o modificadas, sino también estas actas donde se levantan, o sea, en función de las discusiones que se han hecho en una comisión revisora o reformadora de un código o de una ley, que es importante para hacer una interpretación histórica de una norma jurídica. Eso es lo que te puedo decir con respecto a tu primera pregunta. ¿Cuál es tu segunda pregunta? Hemos estado hablando en antes, donde la regla general sobre derogación de las normas jurídicas es la ley solo se deroga por otra ley. Mi pregunta es, ¿una ley puede derogar a un decreto de urgencia o debe ser derogado por una ley de su mismo rango? Cuando se habla de una ley y se deroga por otra ley, evidentemente eso es una regla general. Pero cuando se hace un análisis ya más profundo de esta regla, vamos a encontrar que hay normas jurídicas del sistema que tienen rango de ley. Por tanto, un decreto de urgencia que tiene rango de ley puede derogar bien una ley dictada por el Congreso. Y un decreto de urgencia, a su vez, puede ser derogado por una ley. Ahora, cuando se hace un análisis mucho más profundo de esta regla, se entiende de que una norma es derogatoria de una norma inferior. O sea, si yo dicto una ley sobre determinada materia que a su vez tiene una ley y un reglamento, y yo dicto una nueva ley sobre la materia, se entiende que no solamente ha sido derogado la ley, sino también su reglamento. Es decir, una ley puede derogar una norma de menor jerarquía. O sea, una ley puede derogar un decreto supremo, una ley puede derogar una resolución suprema, una resolución ministerial, una ordenanza, pero no a la inversa. O sea, cuando se analiza esta regla, se tiene que ver, o sea, que la regla general es que, o sea, cuando se habla de ley, se debe hablar de una norma jurídica. O sea, las normas jurídicas se derogan solamente por otra norma jurídica. Y la regla general es que sean del mismo rango. Pero muchas veces una norma de mayor rango deroga normas de menor jerarquía. Pero una norma de menor jerarquía no puede derogar normas de mayor jerarquía. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias. Está conforme, ok. A ver, Elmer Osvaldo. Doctor, compañero, buenas noches. Buenas noches. Doctor, lo que quiero es entrar en el tema del derecho consuetudinario, que puede entenderse como la costumbre jurídica y que es el conjunto de comportamientos sociales que son respetados e impuestos por la práctica social. Doctor, muchas veces el derecho consuetudinario colisiona con la ley. Entonces aquí, sobre todo en tema de derecho penal,
Entonces debemos entender que ese derecho consuetudinario solamente aplica a lo que son originarios de esas comunidades y no para cualquier ciudadano que, por ejemplo, esté o haya ido a ese lugar originario y vulnere la norma. Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, eso es un tema interesante, porque evidentemente, o sea, hay costumbres, sobre todo las costumbres que puedan estar aplicando en estos pueblos originarios y que puedan ser contrarios incluso a una ley o a la propia Constitución. O sea, si son contrarias a la Constitución, evidentemente, en la medida que no colisione con derechos humanos, se permite. Ahora, el problema siempre viene, ¿qué pasa si un comunero comete un delito fuera? ¿Qué pasa si un comunero, uno de las comunidades un individuo de una comunidad originaria comete un delito acá? O sea, se le va a tener que aplicar la norma y se tiene que tener en cuenta el artículo 15 del Código Penal para medir y para resolver el problema y darle una sanción, la sanción que corresponda de acuerdo a la concepción, la cosmovisión que tenga. Ahora, ¿qué pasa si un no comunero va a una comunidad y comete una infracción o un delito dentro de la comunidad? O sea, ¿cómo va a ser, esta persona va a ser sancionada en esa comunidad? La comunidad, ese es un problema que la verdad no sabría responderte cómo lo podría resolver o cómo lo están resolviendo, sobre todo en las cortes de la Amazonía, o sea, llámese la corte que hay en Amazonas, en San Martín, en el Cusco, en Madre de Dios, en Loreto Ucayali, no sabría cómo responder. Y seguramente se han podido dar, ¿no? O sea, hay estudiosos del derecho consuetudinario de los pueblos originarios que consideran que los delitos que se cometen dentro de un territorio comunal deben ser sancionadas con las normas de ese pueblo originario. Hay otros que consideran que no, que el Poder Judicial tiene que sancionar a estas personas. No sabría decirte cuál es la solución, pero que se puede dar en la realidad se da. Ahora, es más fácil resolver un problema, desde mi punto de vista, es más fácil resolver un problema de que un comunero cometa un delito o una falta acá en una ciudad. Es mucho más fácil para el Poder Judicial aplicar. Evidentemente hay que estudiar bien el caso y hay que tomar en cuenta lo que dice el Código Penal, sobre todo en este tema del artículo 15 que se tiene que analizar como atenuante las condiciones socioculturales que tiene esta persona. ¿No? Ahora, lo otro de que una persona, cualquiera de nosotros, vaya a un pueblo originario y según sus costumbres está cometiendo una falta, un delito, ya es mucho más complicado decir si se debe sancionar o no a esta persona y con qué normas en todo caso se deberían ser sancionadas. Eso es lo que te puedo decir, Elmer. ¿Ok? A ver. Ok, doctor. Gracias. A ver, Ceci Valeria, por favor. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Su pregunta. Sí, sí. ¿Qué tal, doctor? No sé si me voy a salir un poquito del tema, pero creo que guardo un poco de correspondencia con el respecto a la, bueno, ¿no?
a estas formas de administrar justicia en base a la costumbre, ¿no? Como las rondas campesinas, al compañero lo que preguntó, ¿no? En caso de que una persona que no pertenezca a esa comunidad. Me vino a la mente también tipos de personas que los fueros arbitrales, ¿no? Ellos también de otra tienen sus, o sea, tienen su propia forma de interpretar es cierto, también se rigen por sus propias normas y crean doctrina, ¿no? Crean. Eso es básicamente lo que quería comentar. Le voy a ser sincero, Gracias. señorita Ceci. La verdad que le escuché entrecortado y realmente no me va a disculpar. O sea, no le entendí realmente cuál ha sido eh, eh, su comentario, o sea, su atingencia. Pero no es su culpa, es culpa del internet, de hecho, y culpa del audio, que no, yo no, al menos yo no te estoy escuchando, no te escuché completo las frases de tu comentario, pero está bien, no hay ningún problema. Este, ¿Está bien? ¿Ok? No hay ningún problema. Le voy a dar pase ahora a... Por eso no te puedo, no puedo decirte nada más, Ceci. Entonces ahora le voy a pase a Josué Darío. Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Sí, doctor, para complementar justamente los dos comentarios de los últimos dos compañeros, al respecto, algo que sí me tocó vivir, ¿no? Tuve la experiencia de trabajar en la Defensoría del Pueblo durante un año aproximadamente. Y en el labor que se realizaba en la Defensoría del Pueblo hacíamos viajes itinerantes en la que sí llegábamos a comunidades muy lejanas donde efectivamente pues no llega lo que es el Poder Judicial, no se llega a esa instancia. Los que administran justicia en esas zonas son los tenientes gobernadores o los jueces de paz, más no paz letrado. Ellos son los encargados de administrar justicia y justamente alguna parte de lo que le entendía a la compañera Ceci es que efectivamente ellos se regulan y se norman de acuerdo a su propia comunidad y sociedad. Ese sería el aporte, doctor. Ah, sí, claro. O sea, ahora la pregunta es que yo siempre me hago, o sea, los jueces de paz, o sea, la justicia de paz, forman parte del Poder Judicial, ustedes saben. Dentro de la estructura están reconocidos por la Constitución, hay una ley. Los jueces de paz pueden ser miembros incluso de una comunidad. Lo que no entiendo es de los tenientes gobernadores. Los tenientes gobernadores representan también al Estado, al Ministerio Público, pero ellos no administran justicia. Ellos tienen otra función. Los que tienen que resolver conforme a las normas consuetudinarias de su comunidad son los jueces de paz. Pero lo paradójico es que los jueces de paz a veces no son de las comunidades. A veces es el profesor, a veces es una persona que ha caído por ahí, una persona más o menos entendida a la que le hacen de juez, o son de caseríos contiguos o cercanos, donde yo escuché esta frase, a mí no me gusta, los mestizos que dicen. O sea, un mestizo es el juez de paz. Estos jueces de paz, yo les comentaba en la presentación, si no me equivoco, cuando he tenido oportunidad de dar unas charlas a estos jueces de paz, ellos se acercaron y querían saber, que me pedían el código civil, el código penal, querían informarse, a ver, o sea, y yo me di cuenta de que estas personas, estos comuneros, la verdad no sabía de dónde eran, si son de zonas muy alejadas o cercanas. Yo les quería preguntar, pero ustedes no tienen sus normas constitucionarias, sus reglas, sus costumbres. Eso es lo que entendí, de que ellos están más tratando de conocer lo que se hace acá
y no tanto lo que ellos hacen. Entonces, bueno, esto amerita ya un estudio de carácter antropológico, sociológico, que no es materia de nosotros, de los abogados. Claro, podemos tener una mirada, una concepción, pero escapan a lo que nosotros podamos hacer. Pero eso es parte de la realidad. Es muy complejo, muy compleja la realidad de la Amazonía. Es muy, muy compleja. Pero en eso estamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco más entender a toda esta gente, que son las minorías, paradójicamente. Y paradójicamente, hay que respetar los derechos de las minorías, pero las minorías no pueden ser arbitrarias con las mayorías. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta gente se ha empoderado, está muy empoderada. Entonces, y creo que están empoderadas porque en verdad el Estado, o sea, la sociedad misma es la culpable de todos estos, o sea, estamos yendo a extremos también. Y es porque se ha invisibilizado a estas comunidades. Y paradójicamente, estas comunidades han sido en su momento invisibilizadas por la República, porque en la época virreinal los pueblos originarios, al menos los pueblos quechuas, sí tenían consideración dentro del virreinato. Eso es lo que sé por algo de historia. Conversando con mi hijo que le gusta la historia, me decía esos detalles. El problema es en la República. El problema es republicano más el problema de los pueblos originarios. Ok, ahora le doy pase al Joyce Elescano. Doctor, buenas noches, queridos compañeros, buenas noches. Pues básicamente, doctor, quiero hacer un comentario, ¿no? Y a la vez también hacer una pregunta. Dentro de las fuentes formales del derecho, he estado leyendo de un autor en específico que dice que la declaración de voluntad también es una fuente formal y que básicamente es un acto jurídico a través del cual el sujeto expresa intersubjetivamente algo que está en su pensamiento, y que esta declaración de voluntad es fuente del derecho cuando lo expresado intersubjetivamente constituye una norma jurídica obligatoria y no una simple declaración u opinión. Para hacer declaración, para poderlo hacer una declaración de voluntad, también nos manifiesta que puede ser un acto jurídico y que se rige por las normas o por la norma de contenida en el artículo 140 del Código Civil, ¿no? Pues que el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o definir relaciones jurídicas, y que para su vez también tiene que tener requisitos, ¿no? Como la gente capaz, los objetos físicamente posible, el bien ilícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Ahora, usted en su cátedra, en la información de las diapositivas que nos presentó en la primera hora, puso en dentro de fuentes formales también estaba como el negocio jurídico. Y la pregunta va, pues, también estaría dentro de las fuentes formales la declaración de voluntad como una fuente formal. Y ya antes mencionado, ¿no? Porque un autor está haciendo mención que sí es una fuente. Bueno, las declaraciones de voluntad que producen efectos definitivamente son negocios jurídicos. O sea, cuando nuestro código habla de acto jurídico, se está refiriendo a los negocios jurídicos. Hasta ahora la justificación que da Vidal Ramírez sobre este tema es absurda realmente. Habla que hay una sinonimia conceptual entre acto y negocio, por una tradición, por una cuestión de
de que siempre en el Perú se autoriza acto jurídico. No, el nombre que debe ir en el libro 2 es negocio jurídico. Y los negocios jurídicos son fuente y son manifestaciones de voluntad. El negocio jurídico es una manifestación de voluntad. Ahora, evidentemente esta manifestación de voluntad es una manifestación que debe crear, recrear, regular, modificar o distinguir relaciones jurídicas. En la medida que esta manifestación de voluntad o esta declaración de voluntad sea unilateral, bilateral o plurilateral, y si genera, crea, modifica, extingue relaciones jurídicas, es fuente del derecho, es fuente formal del derecho. Entonces, yo lo tengo claro, o sea, y en ese sentido, o sea, cuando nos autoimponemos, autorregulamos nuestras conductas y se señala qué es lo que debemos hacer, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debemos dar, o sea, lo que se llaman las prestaciones. Entonces, son normas evidentemente que vinculan en un principio a los celebrantes del negocio jurídico, pero también puede esta norma, este negocio puede tener efectos frente a terceros. También los terceros podrían estar involucrados directa o indirectamente, pero en principio estas reglas que nacen de una declaración de voluntad, que son los negocios jurídicos, son fuentes, en esa medida son fuentes formales del derecho. Eso es lo que te puedo decir, Joyce. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. A ver, Gino, André, ya estás mejor con tu audio. Vamos a ver si te podemos escuchar, Gino. Buenas noches, doctor. No sé si usted me puede escuchar. Sí, sí te escucho. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, más que todo una duda, ¿no? Estaba pensando acá y lo que explicó usted sobre la aplicación de la fuente del derecho. Mi duda, va, doctor, es que es sobre el materia de procedimiento administrativo. Sabemos que tiene su propia ley, ¿no? Que es el 27444, el procedimiento administrativo. Pero mi duda, doctor, es que para su aplicación en la doctrina, en este caso, como uno de la fuente del derecho, en su articulado, doctor, de la ley 2744, no hace mención al uso, a la aplicación de una doctrina, ¿no? En las cuales dentro del texto, dentro de la ley, en el artículo, si no me equivoco, creo que es en el artículo 8 o 9, hace mención que el procedimiento y que las autoridades administrativas, en este caso, no podrán dejar de resolver las cuestiones en caso de deficiencia de las fuentes, ¿no? Y en caso que se deba acudir a otros principios de procedimiento administrativos previstos en su propia ley, claro, que es obvio, y solamente esto, ellos, para su aplicación, deberán recurrir a otras fuentes, en este caso supletorias del derecho administrativo, ¿no? De una manera subsidiaria, se puede decir, a las normas de otro ordenamiento, y siempre y cuando sean compatibles con su naturaleza y con la finalidad de la misma norma, ¿no? Como le estuve diciendo por mensaje, la doctrina para el derecho administrativo, yo lo veo, a mi opinión propia crítica, no es una fuente del derecho para la aplicación administrativa, ¿no? Que plasmada en su propia ley. Y hasta es más, también me atrevería a decir que es una de las fuentes un poquito más recurridas que se puede usar en nuestro país, ¿no? Para quienes se dediquen a hacer la práctica de derecho administrativo y quienes están involucrados más en el tema administrativo. Y mi pregunta final sería, doctor, ¿cuál es la utilidad de la doctrina en este procedimiento administrativo?
Bueno, mira, lo que pasa es que no hay que olvidar que hay una regla en el derecho constitucional, un principio constitucional, un principio del derecho. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y en este caso, si hay lagunas, vacíos, defectos en una norma administrativa y las fuentes subsidiarias que señala la propia ley no son suficientes, se tiene que aplicar la doctrina. Es más, incluso cuando las fuentes señalan, o sea, hay fuentes para resolver, o sea, hay principios, leyes para resolver, muchas veces las decisiones que toma el ente administrativo, el órgano administrativo, un tribunal administrativo, lo que hace es apoyarse en la doctrina. Yo le puedo decir, hay que leer lo que al menos es mi campo, el derecho registral, las normas que dicta el tribunal registral, las resoluciones citan doctrina, citan autores para, como fundamento, como base, incluso en los casos fáciles que yo llamo, los casos fáciles que la doctrina llama. O sea, estas normas que se aplican silogísticamente. Ahora, cuando hay vacíos, defectos o deficiencias, evidentemente se tienen que aplicar los principios generales del derecho administrativo, pero no está prohibiendo que se aplique la costumbre, y con mayor razón creo que se debe aplicar la costumbre, y por eso la importancia de la costumbre. La costumbre es importante en todo, no solamente en el derecho administrativo, sino en el derecho civil, porque como lo decimos en la presentación, primero tiene una utilidad científica, académica, tiene una utilidad para facilitar la aplicación de las normas, para resolver problemas de vacíos, de deficiencias, y también para perfeccionar el derecho. Entonces, todas esas reglas pueden ser aplicables y de hecho son aplicables a la ley administrativa. Entonces, no hay que olvidar que hay esta regla general. Por eso, la interpretación que hace con este abogado del presidente, por ejemplo, la forma como interpreta el artículo constitucional, es interesante su punto de vista, pero me parece totalmente sesgado, porque como mucha gente lo dice, siempre las normas son interpretables. O puedes ir por un lado o por otro lado. No lo está prohibiendo. Entonces, la ley administrativa no prohíbe expresamente que no se utilice la doctrina para resolver. O sea, evidentemente la doctrina es una fuente indirecta. Estaría dentro de las fuentes materiales, así lo digo en la presentación, pero es una fuente indirecta del derecho y facilita la aplicación de normas, en este caso de normas también administrativas. Y como lo digo, si tú revisas una resolución, sobre todo de los casos complejos que tiene el Tribunal Registral, utiliza mucho doctrina, muchísima doctrina. Y seguramente el tribunal fiscal y cualquier otro tribunal administrativo que haya también utiliza doctrina. Lo que pasa es que yo no te puedo decir, porque no conozco, pero sí te puedo decir del tribunal registral. Ok, Gino, muchas gracias por tu pregunta. Ahora el señor Jorge Chávez. Solamente una tingencia. No puedo leer los chats, así que prefiero que me pregunten y yo voy a responder todas las personas que hacen la intervención a través de levantando la mano, y yo les doy el pase. El señor Chávez, por favor, porque yo no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Me voy a concentrar, me gusta concentrarme en una cosa. Y en este caso, escuchando sus comentarios, que es lo interesante, y luego tratar de decir algo sobre los comentarios que ustedes hacen. A ver, Chávez, por favor. Doctor, compañero, buenas noches. En primer lugar, doctor, ¿me están escuchando bien? Porque tengo un poquito de dificultad con la conexión. Sí, te estamos escuchando. Yo te escucho bien. Ok, doctor, muchas gracias.
Doctor, hablando de esto de lo que estamos hablando, incidiendo bastante con la fuente del derecho, en este caso con la costumbre, leía un poco la legislación española, donde que la costumbre indica que a priori no es un derecho no escrito, puesto que nada impide su fijación y que indica que nace en una colectividad social sin la necesidad de la intervención de un poder estatal o local, ¿verdad? Cosa que la costumbre indica que es una auténtica norma jurídica y no un mero uso social, puesto que dentro de ella regula relaciones entre personas y atribuye, por lo mismo, de estas relaciones, atribuye derechos y deberes a los intervinientes dentro de un determinado lugar. Asimismo, también indica el Código Civil español que la costumbre solo rige en defecto de ley, requiere que pueda probarse y no de solamente de contradecir, ni que no contradiga la moral ni el orden público. Asimismo, también ellos caracterizan la costumbre, que es una fuente independiente del derecho, que nace y se desarrolla al margen de la ley, indica también que es una fuente secundaria que obliga a quien la invoca ante un tribunal de la justificación de su existencia. Ahora, asimismo también indica, doctor, que en el ámbito del derecho público no puede ser considerada como una fuente del derecho, por cuanto dentro de su ordenamiento jurídico no prevé el control de las normas consuetudinarias, se nos indica. Asimismo dice que es una fuente limitada, que ciñe su aplicación a los usos locales, no existiendo ninguna costumbre que pueda ser considerada general en un ámbito territorial extenso, como por ejemplo, o sea, llámese una nación, un estado. ¿No? Eso es lo que quería aportar en consecuencia del derecho comparado, en este caso con España, doctor. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Sí, en el derecho comparado vamos a ver que la costumbre, sobre todo en España, donde hay comunidades autónomas, evidentemente la costumbre juega un papel importante. Ahora, has señalado la última parte, la particularidad que siempre tiene la costumbre. La costumbre no se aplica en todo un territorio, en todo un estado, se aplica en determinadas circunscripciones en donde se genera esta costumbre. Es muy particular, muy limitada en ese sentido, es imprecisa en este sentido. Por eso es que se necesita, cuando se invoca una costumbre, se necesita probar la costumbre. A diferencia de la ley simplemente, aunque bueno, tenemos cada caso. Yo recuerdo, hablando de cómo probar la costumbre, por regla general la costumbre hay que probar. Recuerdo, o sea, uno como registrador yo como registrador he tenido N denuncias por supuestas inconductas funcionales y una aplicación de normas, y he sido denunciado varias veces he tenido procesos. Y lo chistoso es en la fiscalía, no sé si habrá fiscales acá, o trabajan en la fiscalía, es que cuando estuve ya en un nivel de la fiscalía en segunda instancia, del fiscal superior, comencé con un amigo fiscal y le decía, oye, pero en mi declaración, le explicaba al fiscal, a propósito de las pruebas, en la costumbre hay que probar. Yo decía, en mi declaración yo lo invoqué y yo he aplicado estas normas de mi reglamento, le he dicho en mi declaración al fiscal que estas normas se han aplicado para inscribir el título o para observar, no recuerdo. Este amigo me dijo, oye, Blas, pero lo que tienes que hacer, amigo, es presenta un escrito, saca una fotocopia de la ley y preséntalo al fiscal. Bueno, ese tipo de fiscales y de jueces tenemos, pues hay muchísimos buenos, capaces que tenemos, muchísimos, pero hay de esos otros también. Entonces que te dicen que tienes que probar una ley, o sea, sacarle una fotocopia para que entienda y pueda resolver. O sea, tu declaración no sirve. En todo caso, tu declaración no es corroborada para que quede claro. Entonces, si yo le digo, yo he aplicado el artículo tal de este reglamento, pues por lo menos revísalo.
Y entonces, si no te van a tener en cuenta la declaración, mejor me quedo callado. Entonces, todo eso tenemos. Me estoy recordando a propósito de cómo probar la costumbre. Entonces, la costumbre hay que probar, pero la ley no tienes por qué probar. El funcionario tiene que conocer la ley. Y si no conoce, bueno, tiene que investigar la ley, tiene que hurgar, investigar y conocer para resolver. Pero esos tipos de cosas hay, por eso estamos como estamos en el sistema de administración de justicia de manera general. ¿Ok? Entonces, a propósito del comentario interesante en el derecho comparado de Jorge, que no es el caso del Perú. El Perú tiene otra realidad definitivamente. A ver, María José, por favor. María José Díaz, ¿no? Porque hay otra María José. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, María José Díaz. A ver, María. Doctor, como modo de comentario y pregunta, siempre, o mejor dicho, estamos hablando sobre la voluntad como prácticamente como el primer requisito para la existencia del acto jurídico. La voluntad como para querer algo, ¿no? Y para manifestarse, obviamente, hay que exteriorizarlo para que puedan conocer los demás, que sea seria, etc. Doctor, yo trabajo en el Poder Judicial y he tenido la oportunidad de ver varias demandas donde que, por ejemplo, el abogado en un contrato de compra y venta menciona que su cliente ha hecho todo el contrato con la otra parte vía legal, notarial, registral, todo, completo, completo, completo. Pero el abogado dice que lo hizo todo bien, pero su cliente no tuvo la voluntad, así de simple. Alegando que el cliente prácticamente, su cliente prácticamente ha sido engañado, viciado la voluntad para que se pueda acceder, ¿no? Al contrato que realizó. Se ve varias demandas así, pero sin fundamento alguno. ¿Cómo muestras que tu cliente no ha tenido esa voluntad, ¿no? Si no tienes pruebas. Y todavía ponen como en principio que el acto jurídico está bien realizado, pero como el requisito primogenio es la voluntad, pues dicen que no, pues mi cliente no tuvo la voluntad así de fácil. Y es tan irónico porque lo ponen así de frente, que el cliente simplemente están fundamentando eso, que el cliente no tuvo la voluntad de realizar. Entonces ves la demanda que está todo completa, el contrato pasó por vía notarial, registral, todo bien hecho. ¿Cómo se puede entonces comprobar eso, doctor? Si el abogado realmente no presenta pruebas, que realmente ha sido viciada esa voluntad de su cliente. Bueno, mire, hay un principio general que todo lo que yo afirmo tengo que probar. Entonces, si yo señalo que hay vicios de la voluntad, porque se pueden probar los vicios de la voluntad, entonces yo tengo que presentar los instrumentos, los documentos, todas las pruebas pertinentes que señalen que efectivamente ha habido un error, ha habido dolo, ha habido intimidación. Así se prueba un vicio de la voluntad. Si yo no tengo cómo probar, o sea, el dicho o mi dicho, bueno, es intrascendente y es hacer una mala defensa a estas personas. O sea, por eso los abogados somos mal vistos. O sea, porque Sí, doctor, hay varios casos engañan realmente. mucho a la gente, engañan mucho a la gente. Yo siempre a mis alumnos en pregrado les digo, bueno, ¿y por qué quieren ser abogados, no? A veces cuando tengo oportunidad de decirlos. Mi abuelo pensaba mal de los abogados, mis dos abuelos, y yo soy abogado. Entonces, si yo decía, mi padre, no solamente de los abogados, mi padre tenía una mala percepción de los registradores o de los trabajadores de registros públicos, porque era tremendamente corrupto el registros públicos en los 80, en los 70, en los 80, era terrible. Ahora seguramente que hay, de hecho,
ninguna institución del Estado se salva de los corruptos. Pero hay, así como hay abogados y abogados, hay registradores y registradores. Entonces, ahí viene el problema ético, pues, el problema del ejercicio profesional que siempre hay que tocar cuando se enseña derecho. El problema de la corrupción es muy grande y la corrupción no solamente está en los operadores judiciales, sino también en los propios operadores, en los propios abogados. Entonces, la corrupción no solamente está al otro lado. El sistema judicial en verdad es muy terrible. Entonces, y por eso es que somos mal vistos. Muchos en la sociedad en general, somos mal vistos los abogados. Entonces, simplemente en estos casos se está engañando a la gente, se le dan falsas expectativas. Y si usted me señala que en una demanda se señalan muchas cosas, pero no se aportan a las pruebas, porque quien afirma una cosa tiene que probar, bueno, de hecho, esa demanda pues, va a ser declarada infundada, ¿no? Y va a perder, y esta gente que ha tenido las expectativas seguramente de revertir una situación, bueno, va a quedarse sin nada, ¿no? Esa es la verdad. Bueno, ya es suficiente, ya son las 11 de la noche, prácticamente. Voy a pasar lista ahora. Yo les agradezco las atingencias, las cuestiones, uno va aprendiendo. Yo siempre digo que como decía Goethe, no solamente quien enseña sabe 2 veces, sino que aprende 2 veces. Y uno aprende con sus alumnos, ¿no? O sea, ustedes que a nivel de posgrado ya tienen mucha experiencia, lecturas, experiencias, enriquecen realmente una presentación, enriquece lo que uno puede seguir aprendiendo. Las maestrías, yo cuando estudié la maestría en San Marcos, yo recuerdo que el profesor se iba, nos hacía una sola clase, lo que no es el caso. Una sola clase y el resto era, yo decía, eran presentaciones, eran las exposiciones de los compañeros. Y yo siempre decía, bueno, yo he tenido la suerte de hacer una buena maestría en San Marcos. No tanto por mis profesores, que eran grandes profesores, evidentemente, sino por los alumnos, o los compañeros que tuve en esa maestría. Eran pero muy buenos. Entonces, con las presentaciones que hacían mis compañeros, aprendí mucho. Entonces, definitivamente uno aprende cuando escucha a sus alumnos, sus experiencias, sobre todo a nivel de posgrado. Bien, entonces yo les agradezco ahora parte administrativa, que seguramente al final del curso tengo que presentar un informe. Voy a tomar lista, ¿ok? Entonces, por favor, atentos. Hoy estamos 8, ¿no es cierto? 8 de junio. 8 de junio. Entonces, a ver, Antunes está. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Mayra Arrue, ¿está? Mayra. Mayra. Le ubican a su compañera, no está en ninguna presentación, en una clase. José Avendaño. Avendaño José. Presente, doctor. Buenas. Peter Bautista. Peter. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Jorge Chávez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Josué Dávila. Dávila. Presente, doctor. Ok. Ceci del Águila. Ceci. María Díaz. María José Díaz. Presente, doctor. Presente, doctor. Joyce Elescano. Presente, doctor. Ok. Carmen Flores.
Presente, doctor. Ok. Paulo García, Paulo César. Presente, doctor. Ok. Rosa Gómez. Rosa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Henry Hernández. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Ok. Luis Hidalgo. Presente, doctor. Buenas noches. Juan Latorre. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Américo Menéndez. Américo. Presente, doctor. Ok. Buenas noches. Bueno. Presente, doctor. Ok. David Ocmin. David. Presente, doctor. Ok. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Leslie Padilla. Leslie. Leslie. Gino Pérez. Gino André. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. María Pinedo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Julio Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Carmen Quispe. Carmen. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Michelle Ramírez. Michelle Ángela. Ramírez. Ramírez. William Renquifo. William Renquifo. Marcos Saavedra. Marcos Saavedra. Marcos Saavedra. María Sánchez. María José Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Okay. Julián Soplín. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Elmer Suárez. Elmer. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Milagritos. Tangoa. Milagritos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Walter Vázquez. Walter. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas. Magda Benancino. Magda. Magda. Sí, doctor. Presente. Buenas noches. Buenas. Milton Villacorta. Milton Villacorta. Presente, doctor. Buenas noches. Bien, ok. ¿Alguien no le ha llamado? Bien. A Ceci le votó el sistema, doctor. ¿Cómo dices? Ceci del Águila. Está aquí en el chat, en WhatsApp. Ah, ya, ok. Ceci, ¿no? Sí, doctora, Ceci del Águila. Le sacó Ya. el WhatsApp del... Ya, ok, perfecto. Ya le anoté. Ya está anotado. Bien. Doctor Leslie Padilla, presente. Leslie, ¿dónde has estado, Leslie? Ok, a ver, Padilla, Leslie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctor, el compañero Saavedra Torres, usted que viene en el grupo que no puede activar su micrófono. Ah, ya, listo. ¿Quién más? Bien, bueno, entonces con eso estaríamos terminando nuestra clase. Mañana y el viernes, mañana es una clase de recuperación. Esta clase lo debimos hacer el sábado. Entonces vamos a hacer mañana y pasado mañana, sí les voy a dar un audio video. Mañana vamos a ver el tema de la interpretación que está dentro de la sumida del curso. Y el viernes el tema de la integración. Con eso estaríamos terminando esta primera parte. Luego ya vamos a iniciar el estudio de las personas, del negocio jurídico, del tema de las obligaciones y todo lo concerniente al derecho civil. Esto también es derecho civil, es parte del derecho civil, la parte de la teoría. Es importante conocerla. Entonces, con eso estaríamos terminando esta semana. No se olviden que el sábado y el domingo empezamos con las exposiciones, lo que yo llamo seminarios. El grupo 1 expone el sábado y el grupo 2 expone el día domingo. En las 2 primeras horas haríamos la presentación del grupo y la segunda hora sería ya el tema de las preguntas
que formularían sus compañeros y el profesor también, de ser el caso, al grupo expositor. Ok, entonces mañana a las 7 de la noche vamos a encontrarnos, vamos a ver el tema de la interpretación. Ahí tengo un video, y luego al día siguiente el tema de la integración jurídica, también hay otro video, y luego hacemos la retroalimentación en las 2 siguientes horas. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase hoy. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la clase. Buenas noches, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.